Dicen que hay palabras tan ligeras que vuelan al viento apenas se pronuncian y otras tan pesadas que se convierten en cadenas cuando salen de nuestra boca. Lo curioso es que muchas veces no nos damos cuenta del poder que tiene lo que decimos, hasta que ya es demasiado tarde. Había una pequeña aldea en la que todos se conocían. La vida parecía tranquila, pero entre calles empedradas y miradas curiosas, existía un enemigo silencioso, los secretos. Y no porque fueran pocos, sino porque pocos sabían guardarlos. Allí vivía Darío, un joven aprendiz de escriba, inquieto y soñador, pero con un defecto que pronto aprendería a reconocer: confiaba demasiado en la discreción de los demás. Una tarde, con el corazón agitado, Darío le confesó a su mejor amigo un deseo profundo que lo quemaba por dentro. Quería abandonar la aldea para perseguir un futuro más grande, uno en el que sus escritos pudieran inspirar a otros. No era un mal secreto, pero sí uno delicado, pues de saberse, los ancianos podrían castigarlo por traicionar las tradiciones. Su amigo le juró silencio y, sin embargo, en cuestión de días, la aldea entera murmuraba sobre su ambición. El sueño de Darío, que debía ser protegido, se había convertido en motivo de burla y sospecha. Fue entonces cuando, con rabia y tristeza, recordó una frase que había leído en uno de los pergaminos antiguos. Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Y esa noche, mirando el cielo estrellado, comprendió que el mayor error no había sido tener un sueño, sino haberlo confiado a quien no tenía la fuerza para cuidarlo. Dime, ¿alguna vez confiaste algo tan tuyo que, al final, se volvió contra ti? El eco de las murmuraciones comenzó a seguir a Darío como una sombra. En el mercado, las ancianas cuchicheaban detrás de sus pañuelos. En la plaza, los jóvenes lo miraban con una mezcla de burla y curiosidad. Lo que había sido un sueño puro ahora estaba teñido de desconfianza y juicio. Al principio, Darío sintió rabia. Quiso gritar que no era un traidor, que su deseo no era abandonar sus raíces, sino crecer más allá de ellas. Pero pronto comprendió que las palabras ya no le pertenecían, habían sido liberadas y deformadas al pasar de boca en boca hasta convertirse en un monstruo que lo perseguía. Una noche, caminando solo junto al río, recordó la lección de Séneca. Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Esa frase resonó en él como un golpe de verdad. Se dio cuenta de que, aunque la traición de su amigo había dolido, la responsabilidad última era suya. Había confiado en otro lo que solo él debía proteger. Los secretos, pensó, son semillas. Si las plantas en tierra fértil y las cuidas en silencio, crecerán fuertes. Pero si las dejas expuestas, cualquiera puede pisarlas antes de que florezcan. A partir de esa reflexión, Darío tomó una decisión: ya no hablaría más de su sueño con nadie. Lo guardaría en lo más profundo de su corazón y lo alimentaría con acciones silenciosas. Si algún día llegaba a convertirse en realidad, no sería por palabras compartidas al azar, sino por la constancia de sus pasos. Sin embargo, pronto descubriría que el silencio no era fácil de sostener. Porque la tentación de compartir lo íntimo, ya fuera un anhelo, un miedo o un secreto, era como un fuego que buscaba siempre escapar. Y Darío tendría que aprender a domarlo, si no quería volver a quemarse. Los días pasaron, y aunque Darío había prometido guardar silencio, la vida en la aldea no le hacía fácil cumplirlo. Su amigo, el mismo que había traicionado su confianza, intentaba acercarse con sonrisas falsas y palabras de disculpa. Otros jóvenes lo provocaban con preguntas disfrazadas de curiosidad. ¿Y entonces, Darío? ¿Cuándo nos abandonarás para ser famoso? Se reían, esperando verlo perder la calma. Él, en lugar de responder, comenzó a practicar la virtud del silencio. Descubrió que callar no era un signo de debilidad, sino una forma de dominio propio. Sin embargo, en lo más profundo, la soledad le pesaba. ¿De qué servía soñar en grande si no podía compartirlo con nadie? Una tarde, mientras escribía junto al río, se le acercó Clara, una muchacha de mirada serena y voz suave. Ella había escuchado los rumores, pero en vez de juzgarlo, simplemente le dijo: No importa lo que digan, Darío.
yo sé que tus palabras siempre han nacido de un corazón sincero. Aquellas frases, tan simples y cálidas, encendieron en él la tentación de abrirse otra vez. Por un momento, pensó en confiarle todo, sus planes, sus miedos, incluso las rutas que había trazado en secreto para escapar algún día de la aldea. Pero entonces recordó la enseñanza grabada en su mente. Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Y con una sonrisa contenida, respondió: Gracias, Clara. Tus palabras me bastan. Clara no insistió. Ella entendía que lo más valioso de una persona no siempre puede compartirse y que a veces la verdadera amistad consiste en respetar los silencios. Aquella tarde, Darío comprendió algo nuevo: no todos los silencios eran soledad, algunos eran protección y otros, libertad. Aprender a distinguirlos sería la clave para que su sueño sobreviviera. ¿Y tú, dime?, preguntó Darío en sus pensamientos, como si hablara con cada uno de nosotros. ¿Alguna vez sentiste que había alguien digno de tu confianza, pero aún así elegiste callar para proteger lo tuyo? Con el paso de las semanas, Darío comenzó a entender que su silencio era más que una defensa, era un espacio fértil para crecer. Cada palabra que no decía, cada confesión que retenía, se convertía en energía dirigida hacia su propósito. Mientras la aldea seguía murmurando sobre él, Darío se levantaba antes del amanecer para escribir bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Llenaba pergaminos con historias, reflexiones y poemas que hablaban de libertad, de sueños y de la grandeza escondida en lo cotidiano. Nadie lo sabía, nadie lo leía, pero él sentía que esas páginas eran la verdadera semilla de su destino. En silencio, también comenzó a prepararse físicamente. Practicaba caminatas largas, aprendía a orientarse por las estrellas y guardaba poco a poco provisiones. Cada acción, por pequeña que pareciera, lo acercaba a su meta de abandonar la aldea y buscar un mundo más grande. Un día, al mirar el río, Darío comprendió que su secreto ya no era un peso. Al contrario, era un motor. Guardarlo no lo hacía débil, lo hacía fuerte. Era suyo, únicamente suyo, y por eso lo cuidaba como a un tesoro. Los sueños son como aves, se dijo. Si los dejas enjaulados en la boca de otros, pronto se lastiman y mueren. Pero si los proteges en tu propio pecho, algún día tendrán la fuerza para volar libres. Aquella reflexión lo llenó de paz. Ya no necesitaba que lo entendieran ni que lo aprobaran. Lo único que necesitaba era perseverar en silencio, hasta que sus acciones hablaran más fuerte que cualquier rumor. Y así, poco a poco, Darío se convirtió en un hombre distinto, más reservado, más disciplinado y, sobre todo, más dueño de sí mismo. El invierno llegó a la aldea, trayendo consigo noches largas y vientos que golpeaban las ventanas como si quisieran arrancar secretos escondidos. Darío, ya acostumbrado a su silencio fértil, pensaba que nada podría quebrar su determinación. Pero la vida, siempre imprevisible, tenía preparada una prueba mayor. Una mañana, el consejo de ancianos lo mandó llamar. Habían escuchado demasiados rumores y sospechaban que Darío planeaba algo que iba en contra de las costumbres de la aldea. Frente a todos, el anciano mayor lo miró con severidad y preguntó: «Dinos, Darío, ¿es cierto que quieres abandonar la comunidad para perseguir tus propios sueños?». El corazón del joven se aceleró. Era el momento que siempre había temido, enfrentarse a la autoridad, con toda la presión de las miradas clavadas en él. Podría decir la verdad y dejar que lo castigaran, o podría inventar una mentira y cargar con la culpa de traicionar sus convicciones. Pero Darío, recordando las noches de reflexión junto al río, eligió un tercer camino, el silencio. Con respeto, inclinó la cabeza y respondió: «He aprendido que hay cosas que no deben compartirse a la ligera». El murmullo se extendió entre los presentes. Los ancianos esperaban una confesión, pero en su lugar recibieron una respuesta enigmática, difícil de condenar. Algunos lo tomaron como una muestra de humildad, otros como desafío, pero ninguno pudo acusarlo con pruebas.
Esa tarde, al regresar a su casa, Darío sintió que su secreto había pasado por fuego y había sobrevivido. Comprendió que guardar silencio no solo lo protegía de las lenguas ajenas, sino que también le daba poder sobre sí mismo. Había enfrentado a la autoridad sin traicionar lo que llevaba dentro. El joven sonrió al recordar las palabras de Séneca. Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Ahora sabía que ese secreto era más que un sueño, era su libertad. Después de aquella reunión con los ancianos, Darío comprendió que el tiempo de esperar había terminado. Su silencio lo había fortalecido, pero no podía seguir viviendo solo de sueños guardados en pergaminos. Era hora de convertirlos en acción. Con cautela, comenzó a preparar su partida. Durante el día trabajaba como siempre, copiando documentos y ayudando en las tareas de la aldea, pero por las noches, cuando todos dormían, organizaba sus provisiones. Guardaba pan seco, frutos secos y un pequeño cuchillo que había heredado de su padre. También se entrenaba en silencio, caminaba largas horas bajo las estrellas, aprendía a orientarse por el canto de los búhos y practicaba la paciencia, sabiendo que el viaje no sería corto. Lo más valioso, sin embargo, no eran los objetos, sino los pergaminos que escribía en secreto. En ellos plasmaba no solo sus pensamientos, sino también mapas rudimentarios, observaciones del cielo y frases que lo mantenían motivado. Una de ellas la repetía en voz baja como un mantra. El silencio no es ausencia, es preparación. Un día, mientras recogía agua en el río, Clara volvió a acercarse. Lo observó en silencio y, con una leve sonrisa, le dijo: Se nota que te estás preparando para algo, aunque no me digas qué es. Darío sintió un nudo en el pecho. Quiso confiarle la verdad, contarle que pronto se marcharía, pero se contuvo. Había aprendido que incluso la bondad de alguien no garantizaba el resguardo de un secreto. A veces, respondió con calma, lo mejor que podemos hacer por nuestros sueños es cuidarlos en silencio. Clara no preguntó más. Solo lo miró con esa comprensión que pocas personas saben dar, la de aceptar los misterios del otro sin exigir respuestas. Aquella noche, Darío escribió en sus pergaminos: Quien aprende a caminar con su secreto, aprende también a caminar con su destino. Y mientras la luna iluminaba su mesa de trabajo, sintió que cada paso lo acercaba al momento decisivo. Dime tú, preguntó a la oscuridad, como si hablara con nosotros, ¿te atreverías a preparar en silencio el camino hacia lo que deseas, aun sabiendo que nadie te entendería? La noche que tanto había esperado llegó sin aviso. El cielo estaba cubierto de nubes y la aldea dormía bajo un silencio pesado. Era el momento perfecto. Darío se levantó sin encender la lámpara, con cada movimiento calculado para no despertar a nadie. Colocó en su bolsa los pergaminos más importantes, un poco de pan, agua y el cuchillo de su padre. Antes de salir, miró por última vez su pequeña habitación, la mesa con manchas de tinta, los rollos inacabados, la ventana por la que tantas veces había soñado con un horizonte más grande. No sintió miedo, sino una calma profunda, como si todo lo que había callado lo hubiera preparado para esa única decisión. Mientras caminaba hacia el borde de la aldea, sus pasos parecían retumbar más que nunca. El eco de los rumores aún vivía en las calles, pero ya no lo tocaba. Ahora comprendía que el juicio de los demás había sido solo ruido, y que su silencio había sido el verdadero maestro. Cuando estaba a punto de dejar atrás el último sendero, una voz lo detuvo. Darío, era Clara. Ella lo había seguido en secreto, como si supiera que esa noche sería distinta. No lo juzgó ni lo retuvo, solo lo miró con esa serenidad que la caracterizaba. No necesitas decirme nada, susurró. Tus ojos hablan más que tus palabras. Darío bajó la mirada, agradecido. Por un instante pensó en compartirle su destino, en romper su voto de silencio. Pero al mismo tiempo entendió que no era necesario, ella lo comprendía sin necesidad de explicaciones. Gracias, Clara, dijo simplemente. Lo que hoy guardo, mañana florecerá.
Y con esas palabras, siguió su camino hacia lo desconocido, llevando consigo no solo un secreto, sino la fuerza que ese secreto le había dado. Aquella fue la primera noche en que Darío dejó de ser solo un joven de aldea y empezó a convertirse en dueño de su propio destino. El amanecer lo sorprendió lejos de la aldea. El aire frío golpeaba su rostro y el sonido de los grillos fue reemplazado por el canto de los primeros pájaros. Darío avanzaba ligero, con la bolsa colgada al hombro y el corazón latiendo fuerte. Por primera vez, no había muros de piedra ni miradas vigilantes alrededor, solo el horizonte abierto y la certeza de que cada paso lo alejaba de lo conocido. Las primeras pruebas no tardaron en aparecer. El hambre se hizo sentir más rápido de lo que había calculado y el cansancio de las largas caminatas bajo un sol implacable lo obligaba a detenerse más de lo que quería. Hubo momentos en que pensó en regresar, en rendirse. Pero entonces recordaba sus pergaminos, donde había escrito frases que lo mantenían firme. Quien guarda silencio en su interior, guarda también la fuerza para resistir. Una tarde, mientras descansaba junto a un árbol, escuchó a lo lejos las voces de unos mercaderes. Decidió acercarse con cautela, con la esperanza de encontrar alimento o compañía. Sin embargo, al llegar, los hombres lo miraron con desconfianza. ¿De dónde vienes, muchacho?, preguntó uno de ellos, con tono receloso. Darío dudó. Podía contar la verdad y arriesgarse a ser delatado, o inventar una historia que lo hiciera parecer inofensivo. Pero al recordar su aprendizaje, eligió lo que mejor sabía, responder sin decir demasiado. Vengo de un lugar donde aprendí que el silencio es más sabio que las palabras, dijo. Los mercaderes lo observaron unos segundos, y luego, extrañamente satisfechos con su respuesta, lo dejaron seguir con ellos hasta el siguiente poblado. Allí pudo descansar y conseguir pan a cambio de copiar unas cartas, usando las habilidades que había cultivado en la aldea. Fue entonces cuando comprendió algo esencial: su secreto, lejos de ser una carga, se había convertido en una especie de escudo. Nadie podía usarlo contra él porque ya no pertenecía a nadie más, solo a sí mismo. Esa noche, mirando el cielo desde un campamento improvisado, Darío escribió en su pergamino: «El secreto que guardas no te encadena, te libera». Y sonrió, porque sabía que cada día que pasaba, su sueño ya no era solo un deseo, se estaba transformando en camino. El viaje de Darío lo llevó a tierras desconocidas, donde los caminos eran más peligrosos que los rumores de la aldea. Tras semanas de andar, llegó a un valle en el que los viajeros solían ser asaltados por bandidos. Esa noche, mientras intentaba dormir bajo un manto de estrellas, escuchó pasos acercándose. Un grupo de hombres armados apareció, con ojos brillantes y sonrisas amenazantes. ¿Y tú quién eres?, preguntó el líder, alzando una antorcha que iluminaba el rostro cansado de Darío. ¿Qué escondes en esa bolsa? El corazón de Darío golpeaba con fuerza. Dentro de su bolsa no había oro ni riquezas, pero sí sus pergaminos, sus mapas y, sobre todo, el secreto que lo movía, su sueño de llegar a otra ciudad y convertirse en un escritor reconocido. Podía inventar una mentira o revelar la verdad. Pero entonces recordó la lección que había aprendido desde el principio: el poder de lo más profundo solo permanece intacto cuando se guarda en silencio. Con voz firme, respondió: «Soy un escriba errante. Lo que llevo conmigo son palabras, y las palabras no alimentan ni enriquecen a quien no sabe leerlas». Los hombres rieron, pensando que no valía la pena robar a un soñador con pergaminos. Tras rebuscar un poco en su bolsa y ver que no había oro, lo dejaron marchar. Darío, aunque temblaba por dentro, caminó con la frente en alto. Comprendió que si hubiera contado más de la cuenta, si hubiera revelado la verdad de su propósito, quizá lo habrían usado en su contra o destruido lo único que lo mantenía vivo. Aquella experiencia fue como una revelación: su secreto, su sueño, no era solo un plan personal, era también su refugio y su fuerza. Esa misma noche, en un rincón oscuro del valle, escribió con pulso firme: «El silencio es la coraza que protege el corazón del hombre que sueña».
Y mientras las llamas de su pequeña fogata iluminaban las palabras, Darío supo que estaba cada vez más cerca de cumplir lo que había callado durante tanto tiempo. Tras meses de camino, Darío finalmente llegó a la gran ciudad. Sus murallas parecían tocar el cielo y el bullicio de miles de voces lo envolvió como un río imparable. Allí todo era distinto, nadie lo conocía, nadie lo señalaba, nadie lo reducía a rumores. Era, por primera vez, un hombre libre. Con paciencia, comenzó a ofrecer sus servicios como escriba en el mercado. Al principio, solo copiaba cartas para comerciantes o registros para viajeros. Pero poco a poco, sus pergaminos, los mismos que había escrito en secreto durante tantas noches en la aldea, empezaron a llamar la atención. Sus palabras tenían una fuerza distinta, nacida no de la prisa por hablar, sino de la disciplina de haber guardado silencio. Un maestro de la ciudad leyó uno de sus escritos y le dijo: «Tienes un don, joven. Tus frases no son simples palabras, son verdades que parecen forjadas en fuego». Darío sonrió, porque sabía que ese fuego había sido el silencio. Había aprendido a callar, a resistir y a confiar en sí mismo. Ahora, cada línea que escribía era testimonio de aquel secreto guardado, un secreto que ya no lo encadenaba, sino que lo había llevado hasta allí. Con el tiempo, sus escritos comenzaron a difundirse entre los ciudadanos, inspirando a otros a proteger sus propios sueños de las voces ajenas. Y en cada nuevo pergamino, Darío recordaba la frase que había guiado su vida entera: «Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo». Séneca. Al final, Darío comprendió que el verdadero poder no estaba en que los demás supieran de su sueño, sino en haberlo protegido lo suficiente para haberlo hecho realidad. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, dime, qué secreto guardas en tu interior que merece ser protegido hasta que florezca? Escríbelo en los comentarios, quizá allí empiece tu propio camino. Gracias por acompañarme en este viaje junto a Darío. Que esta narración te recuerde que no todo debe ser contado, que hay batallas que se libran en silencio y sueños que crecen mejor cuando se protegen del ruido ajeno. Cuida lo que es tuyo, porque el día que florezca, entenderás que el silencio fue tu mayor aliado.